nosotros vamos a tener colonias aisladas. Aquí tenemos nosotros colonias aisladas, pero dentro de una mezcla, de una variedad de microorganismos. Mientras que acá habríamos tomado una colonia típica que la habríamos esparcido con el asa de siembra y por agotamiento nosotros llegamos acá a un punto en donde cada una de las colonias están separadas unas de otras. Finalmente, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Esta parte de acá, la última parte. ¿Por qué? Porque es el sitio, es el lugar en donde las bacterias tienen suficiente nutriente y la colonia se caracteriza. Es decir, recién acá nosotros podemos decir cuáles son las características de una colonia. Si interpretamos colonia, esto está significando que son, digamos, un conjunto de individuos, de células, que tienen como característica fundamental su genoma. Su genoma es idéntico uno con la otra. En este momento esto se conoce como cepa. Acá nosotros tenemos una mezcla. Observen en esta colonia, es grande, pero dentro de ella hay otra colonia pequeñita. Acá tenemos otra colonia grande en donde encontramos hasta 3 variedades. Entonces nosotros no podemos decir acá fehacientemente, ¿no?, que por dentro de esta colonia puede existir otra. Aquí tenemos una colonia, ¿no?, que tiende a avanzar. A medida que va pasando el tiempo, ella se traslada. ¿Por qué se traslada? Porque tiene flagelos. Entonces, las bacterias que están en el borde comienzan a migrar hacia zonas en donde todavía hay nutrientes. Probablemente las colonias que están, o perdón, las células que están aquí en el centro han envejecido y son las células que están en fase logarítmica las que van avanzando. Entonces, acá estamos recopilando casi todo el curso, solamente mirando una placa, ¿no?, en donde vemos una población muy heterogénea, con diferentes tipos de microorganismos, pero que pueden crecer porque el medio de cultivo les permite. La pregunta es, ¿habrá alguna bacteria que esté acá presente pero que no crece? Es probable. ¿Por qué? Porque algo falta. Algo falta, de repente una vitamina, o su crecimiento o su adaptación es muy lento, que cuando ya quiso crecer ya no había nutrientes y todos paralizaron en esas condiciones. Ese es el caso, por ejemplo, cuando ya no hay vitaminas, cuando se agota algún mineral. Entonces ese crecimiento se detiene. A algunos no les habrá permitido ni siquiera adaptarse, se murieron. Otros estuvieron en la fase de adaptación y no pasaron a la fase logarítmica. Otros entraron a la fase logarítmica, lograron la fase estacionaria, envejecieron, como es este caso, ¿no? La parte central está hundida y solamente las partes circundantes, las partes periféricas de la colonia están desarrollándose. Eso nos está diciendo que están atravesando diferentes etapas del crecimiento y que nosotros lo podemos visualizar interpretando el comportamiento de la colonia dentro de un medio de cultivo. Entonces, no siempre pues tenemos que un microorganismo va a crecer en todos los medios de cultivo. No. En algunos casos, para restringir a estos microorganismos, le ponemos alguna sustancia química que inhibe el crecimiento y solamente me permite las que yo deseo. Entonces ya estamos pasando de un medio basal a un medio selectivo. Pero yo le puedo poner un reactivo o un indicador de pH para que cuando llegue a un determinado pH el indicador vire y la colonia se pone roja, como es este caso. No es que la bacteria sea de color rojo, es simplemente de que el medio de cultivo tiene un indicador de pH que cuando fermenta el sustrato correspondiente, la colonia va a ponerse de color rojo. De esa manera nosotros podemos diferenciar. Si acá hubiese otra bacteria de otro color, entonces ya esto se llama medio selectivo diferencial, porque me permite discernir entre dos especies que metabólicamente pueden estar haciendo lo mismo,
pero habrá algún tipo de metabolismo que lo diferencia una del otro. Por eso se llama diferencial. Porque también ustedes sabrán que hay otros medios de cultivo, ¿no? Que solamente permite el crecimiento de una cepa. Es decir, una vez que yo tengo ya la colonia aislada, ahora yo tengo que saber su nombre y apellido. Acá me está orientando nada más. Me seleccionó Salmonella, me puede haber seleccionado Escherichia coli, me puede seleccionar Campylobacter, pero no me está diciendo si verdaderamente es Escherichia coli y qué tipo de Escherichia. Entonces, para poder llegar a esa última conclusión, yo tengo que utilizar los medios diferenciales. ¿De acuerdo? Profesor, Medios diferenciales. Sí, pregunta nomás. disculpe, no está grabando la clase. Uy, discúlpeme. Bien, entonces les decía, pues no, todas las circunstancias que pueden ocurrir cuando estamos trabajando con diferentes medios de cultivo con el único objetivo de poder obtener una cepa. Y les venía comentando que cuando ya tenemos una colonia aislada, ya estamos hablando de una cepa. Dentro de esa cepa puede haber subespecies, variantes, ¿no? Pueden haber mutantes, ¿no? Pero que estos mutantes no van a prosperar positivamente, ¿no? Y desaparecen. Y van a quedar los que fisiológicamente están adaptados. En algunas ocasiones, estos mutantes persisten, ¿no? Y son muy raros, pero se puede dar al lugar, ¿no? Por ejemplo, eh, nosotros, bueno, mi equipo está trabajando en bacterias que se adaptan al calor, ¿no? Los termoresistentes. Entonces nosotros estamos viendo, no estamos tratando, estamos tratando de ver cómo es el comportamiento en la materia prima en sí, ¿no? No en medios de cultivo, porque el alimento es un medio de cultivo natural que le puede brindar algunas condiciones a algunos microorganismos. Nuestro interés estuvo en el último trabajo que terminamos, es ver qué microorganismos indicadores de patogenicidad o de higiene pueden crecer en la carne de pollo molido, ¿no? Sabemos que la carne de pollo pues viene muy contaminado y dentro de ello puede estar presente, hay alta incidencia de salmonela, o variedades de salmonela. Cuando digo variedades es porque dentro de una misma colonia pueden existir otras variedades, ¿no? Eh, También tenemos un indicador de higiene que es Escherichia coli y una bacteria que es alterante por naturaleza de la carne, que la pone de color verde, ¿no? Entonces, ¿qué son las bacterias acidolácticas? Entonces, nosotros hemos visto que cuando las sometemos a temperaturas de cocción normal en casa, ¿no? No podemos pasarnos de 70 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque inmediatamente tenemos la acción sensorial de que ya se está quemando o que ya está frito o ya está sancochado. Entonces, con el sancochado no es problema porque la carne va a hervir. El problema es cuando nosotros hacemos tratamientos térmicos bastante cortos, en donde la primera impresión que tenemos es de que ya está frita, ya está cocinado, pero no sabemos cómo se ha transmitido el calor de afuera hacia adentro y que en el centro podría estar alguno de estos contaminantes. Entonces lo probamos a 55, 60 y 65 grados centígrados y hemos visto pues de que hay resistencia a esa temperatura. O sea que uno hace las gráficas, uno pone los modelos matemáticos, pero siempre nos deja que esa muerte celular es de tipo sigmoideo. O sea que empieza con un hombro, ¿no? Como que la bacteria se va adaptando a ese cambio de temperatura y en esas cuestiones de segundos elabora una serie de
metabolitos que la protegen. Entonces se vuelve resistente hasta el punto en que ya no puede y luego vemos cómo desciende la población inicial, es decir, va muriendo hasta alcanzar 4 o 5 niveles logarítmicos de población inicial. Entonces, hay sobrevivientes. Entonces, eso también es otra circunstancia que ocurre también en los medios de cultivo, ¿no? Pasan los días, de repente la colonia no va a tener todas las células vivitas y coleando. Algunas ya se están muriendo aún cuando ya están aisladas como colonia. Por eso que se hace prioritario que inmediatamente ya tengas la lectura de la colonia, pases a la siembra para identificar lo que sería con los medios de cultivos diferenciales, ¿no? Entonces, hay circunstancias de cómo explicar esto de la sobrevivencia, que es muy importante. A mí me preocupa mucho todo lo que es sobrevivencia. ¿Por qué? Porque a veces tenemos un guiso que hemos preparado en casa y lo dejamos en refrigeración, pero no sabemos cuántos sobrevivientes tenemos, porque las temperaturas de cocción, digamos, caseras, no llegan por encima de los 100 grados, porque hay que mantener la textura, la jugosidad de las carnes, que no sea muy seco. Entonces, todos esos factores inciden en la transmisión de enfermedades por los alimentos. Eso no se está estudiando en nuestro medio. En otros países sí ya tienen ese adelanto, ¿no? Entonces, cuando uno tiene información o conoce en otras latitudes qué es lo que está pasando, qué es lo que está, qué es lo que está sucediendo comparativamente con nuestros medios, entonces uno dice, bueno, en nuestro medio no hay estudios al respecto. Y esos estudios, uno se las tiene que ingeniar el método para poder llegar a aproximarnos a una verdad y poder tener una hipótesis, ¿no? Que se va cumpliendo y que luego otros estudios van a ir verificando. Entonces, estas técnicas básicas que estamos observando son fundamentales en el desarrollo de la investigación. Por eso es de que yo les comento, ¿no? De cómo es que nosotros tenemos para poder investigar tenemos que caracterizar las cepas. Una vez que se ha caracterizado las cepas, entonces ya viene toda una tecnología que, vuelvo a repetir, se conserva, ¿no? Se tiene que aplicar. Entonces, esto es lo que hemos hecho para recordar, ¿no? Por ejemplo, ustedes han tenido unas placas Petri en las cuales ya tenían el medio de cultivo repartido, ¿no? Acá tienen su asa de siembra. Tienen su asa de siembra, el cual les va a permitir sembrar por estrías, ¿no? Acá, con esta asa de siembra que tiene un arito, el asa de micro, se desliza por la superficie del agar nutritivo en este caso. Acá, miren. Entonces ustedes tranquilamente hemos dicho, primero tienen que esterilizar su asa de siembra y luego comienzan a sembrarlo acá, ¿no? Voy a coger esta asa. Y comienzo a una estría pequeña y luego lo voy trasladando por toda la placa. Luego a otras estrías, luego otras aquí. Y finalmente voy a hacer la parte central en donde van a crecer las colonias de manera ideal. También puedo utilizar no solamente esta asa de siembra, puedo utilizar la otra asa que es de puntura, ¿no? Esta asa de puntura, como ustedes observan, termina en punta. Entonces, esto sirve para sembrar en caldos, ya sea hasta el fondo, ¿no? Se inocula, o de lo contrario, tomar muestras del fondo para trasladarlo a otro medio de cultivo. Entonces, estos son los medios, las formas como podemos aislar los microorganismos, ¿no?
Entonces, aquí, por ejemplo, esto es lo que normalmente hacemos en laboratorio, ¿no? Ya tenemos acá lo que les comentaba. Primero tengo que esterilizar mi asa de siembra aquí en el fuego y luego lo llevo y aquí en el medio de cultivo se enfría y luego hago las estrías. Como ustedes comprenderán, primero hago una estría de este tipo aquí y luego comienzo a hacer las estrías en este sentido. Y finalmente llego a esta área en donde me van a salir las colonias típicas, las que yo quiero ensayar, ¿no? Lo llevo a una estufa incubadora, lo dejo por 24 horas. Al día siguiente, ¿qué voy a observar? Crecimientos, crecimientos de este tipo, ¿no? Voy a ser muy acucioso, mientras que aquí no veo el halo. Observen aquí, tiene un halo, algo transparente que la rodea. Eso quiere decir que la bacteria ha hidrolizado aún todas las proteínas que están en su entorno. Entonces, como esta gelatina está elaborada con el agar-agar, no con colágeno como ustedes han trabajado, entonces el agar-agar no es un nutriente para las bacterias, es inerte. Y es la razón por la cual nosotros podemos aprovechar para observar algunas características de su metabolismo, ¿no? Entonces, acá tenemos varias colonias, pero que dan un halo. Quiere decir que han digerido su entorno, lo han hidrolizado totalmente. En cambio, acá no se nota eso, no hay. Y aparentemente es la misma cepa, pero son dos, ¿no? Dos diferentes. Pueden ser de la misma variedad, pero son dos tipos de especies dentro de un mismo género. Aquí tenemos otro, ¿no? Miren, esta es una colonia y aquí tenemos una más chiquitita, ¿no? Aquí hay una pequeñita. Y ustedes observan aquí cómo las colonias se van a presentar con un diámetro muy pequeñito comparado con esta y otra de acá. Esta por lo menos está midiendo unos 3 milímetros. Ese de acá es menor de 1 milímetro. Pero en esta colonia puede haber, por ejemplo, una carga de 10 a la 6. Acá puede haber una carga de 10 a la 12, 10 a la 11. Y eso va a depender del tamaño del microorganismo, del tamaño del volumen en relación de masa, volumen que tiene ese microorganismo. Acá tenemos, por ejemplo, cómo un microorganismo solamente cuando llega a las áreas en donde hay abundancia de nutriente, aquí, desarrolla su colonia típica, aislada. En cambio, hay otro microorganismo parecido al primero, pero que tiene la condición de avanzar. Va a crecer y va a seguir avanzando. Va a llegar un momento que toda el área de la placa está cubierto como si fuera una alfombra, en este caso no. Además, ustedes observan de que la morfología de la colonia en los espacios más aislados es diferente, es diferente. Además, observamos que en la cercanía de esta colonia hay una colonia diferente, aquí, que vendría a ser otra especie. O de lo contrario, puede ser una ramificación, como se da acá, aquí, ¿no? Entonces, todas esas observaciones se tienen que hacer cuando uno va a caracterizar una cepa. ¿De acuerdo? ¿Cómo caracterizamos a una colonia? Por su forma, por su elevación y su margen. En primer lugar, son tres cosas fundamentales. Pero cuando nosotros decimos qué forma tiene esa colonia, podemos decir que es puntiforme, circular, filamentosa, irregular, rizoide, fusiforme, acá. ¿De acuerdo? Cuando vemos si una colonia tiene elevación o no, basta que crezca, tiene que encajar en una de estas. Entonces podemos decir que es plana, elevada. Miren la diferencia muy
digamos, mínima, muy pequeña, entre plana y elevada, pero elevada y convexa o pulvinada o umbonada, como un huevo frito, ¿no? Pues miren, y la otra característica es el borde, ¿no? El margen de la colonia. Puede ser entero, ondulado, lobulado, erosionado, filamentoso o rizoide o rizado. Aparte podemos decir cómo es la superficie. Si la vemos lisa, rugosa, granulada, por ejemplo, aquí, miren, miren los bordes, ya nos está diciendo qué características está ofreciendo el borde, ¿no? O el margen. Entonces, más o menos estamos viendo que su margen es lobulado, pero su superficie, la superficie no es lisa, no es, digamos, es erosionada, tiene altos y bajos. El tamaño, acá tienen ustedes el tamaño, se puede medir, ¿no? Comparado con esto. Pero en cambio aquí, muchas veces no nos alcanza el milímetro. Entonces tenemos que poner menor de 1 milímetro. O de repente alcanza está entre 1 milímetro y 1.5, otro 1.6, entonces se pone menor de 2, ¿no? Pero se tiene que expresar. Tenemos que ver la consistencia. En algunos casos vemos cremosa, en otros casos parece como si tuvieran varias membranas o tuviera moco en su superficie. Y finalmente pueden presentar pigmentación, ¿no? Que esté de un color. Ahora, una cosa es la presentación de color en un medio basal, ¿no? O en un medio de cultivo natural. Hay bacterias que por su propia naturaleza, su propio metabolismo, producen pigmentos dentro de la célula. Y el conjunto de células, cuando se manifiesta en la colonia, va a dar un color típico, ¿no? Aquí tienen, miren, estos tienen color, en tanto que hay otras que tienen color blanco, cremoso. Hay algunas que son transparentes, como este caso, ¿no? En algunos medios de cultivo, salmonella, por ejemplo, es transparente. Es como si hubiera caído una gotita de agua, ¿no? En cambio, Escherichia coli no. Habitando el mismo sitio, son dos especies diferentes que cuando presentamos los cultivos, estos se observan de diferente tipo. Entonces uno dice, uno es incoloro y el otro es color cremoso. Algunos pueden presentar pigmento de color rojo. Hay algunas bacterias, por ejemplo, los micrococos. Acá tienen ustedes los micrococos, estos de acá. Sintetizan un pigmento de color amarillo, otros sintetizan de color rojo, ¿no? Entonces, esas características las tenemos que cuidar. Bien, entonces, vamos a aprender a leer colonias, ¿de acuerdo? A ver, un momentito, voy a dejar de compartir un momento.
Bien, les acabo de enviar al WhatsApp de microbiología un PPT donde están estas diapositivas. No todas, solamente las que vamos a trabajar ahora. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de lectura de colonia. ¿De acuerdo? Revisen su WhatsApp, por favor. ¿Revisaron? Sí, profe. Sí, profesor, ya llegó ya. Ya. Abran y vamos a hacer ejercicios de lectura de colonias. Entonces tienen ahí, por ejemplo, yo los voy a acompañar en esto, después ustedes pueden repetir lo mismo y ahí tienen para presentar dos, 4, 6, 8 colonias, con que me presenten 3 colonias, lectura de 3 colonias. ¿Ya? Entonces miren, ¿qué es lo que van a hacer? En base a esta diapositiva, ustedes me van a decir, van a hacer la caracterización de esta colonia de acá. Esta, por ejemplo. Cualquiera de estas. Pero no se olviden, las lecturas de colonias se hacen en los espacios en donde ellas están individualizadas. Es ahí la zona donde muestra su máxima actividad metabólica. Y de acuerdo a esto, nosotros podemos decir qué características tiene. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Al término de la clase, van a reportar el trabajo y con eso cerramos los trabajos que tendrían que enviar. Ya, entonces empiecen, por favor. ¿Hay alguna duda? Por favor, pregunten. Entonces, para realizar la lectura de una colonia, lo primero que tienen que preguntar es ¿en qué medio de cultivo se está trabajando? Luego, ¿qué tipo de cepa estamos leyendo? O sea, ¿qué cosa hemos sembrado? En estos dos casos, por ejemplo, el de la izquierda es el agar polimixina, que permite el aislamiento de Bacillus cereus. Entonces, todas las colonias que tengan esa característica de color verde azulado o verdoso, como quieran, vendría a ser Bacillus cereus. Pero observen, en el caso de Bacillus cereus, tiene un halo. Entonces, es una característica típica. Al lado derecho tienen el agar saburosa sacarosa al 2% y corresponde a Candida albicans. En el otro caso, tienen Streptococcus sp sembrado en agar sangre chocolate. Al lado derecho tienen Shigella en agar SS. Al lado izquierdo tienen Staphylococcus aureus en agar nutritivo azul de metileno. En el otro tienen agar salado manitol, donde tratamos de aislar a Staphylococcus albus. Y finalmente tenemos Klebsiella en agar maconque y Escherichia coli en agar nutritivo. Bien, nos vamos a dar 10 minutos para hacer la lectura correspondiente. Son 1:39, 1:49 acabamos. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Marcel, dime. Ya. Ya.
Proyecto, sí, correcto. Pero ahora sí, ahora se está haciendo las dos cosas al mismo tiempo para mediar. Ya casi, profe. Ya. Los que no han terminado al término de la clase les voy a dar un tiempo para que lo terminen. ¿De acuerdo? Ya, profe, está bien. Bien. Ahí tienen ustedes una plantilla, ¿no? Para que puedan colocar sus datos ahí, ¿no? Son 3 colonias que les he pedido de cualquiera de las placas que a ustedes les pueda estar más cómodo para su lectura. Y lo colocan ahí, en esa tablita. Bien. Una vez de que nosotros ya hemos caracterizado una colonia, ahora tenemos que aprender una técnica de cómo, digamos, contar esas colonias. Las hemos visto cualitativamente, pero no hemos visto todavía nada cuantitativo. Entonces, hay una práctica de laboratorio en donde nosotros vamos a numerar, ¿no? Se va a numerar. Queremos saber cuantitativamente cuántas, cuántos hongos, cuántas unidades formadoras de mohos podemos tener en el pescado ahumado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora vamos a emplear la palabra numeración. Vamos a numerar cuántas colonias existe en un medio de cultivo. Y para eso hay una técnica que seguir, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esa técnica? Por ejemplo, nosotros vamos a tener diferente presentación de microorganismos en diferentes medios de cultivo. Por ejemplo, así crecen los hongos en el agar de G18, ¿no? Y así crecen las levaduras. Quiere decir que es un agar donde solamente crecen hongos y levaduras, pero en el caso de los hongos, ven, sus colonias son típicas. En cambio, las levaduras son parecidas a las bacterias. En el medio de DRBC, mire, también solamente crecen los hongos y aquí las levaduras. Pero miren aquí ahora las levaduras más pequeñitas. Ahora, ¿qué hace esto? ¿Qué tienen estos medios de cultivo que permiten que solamente ellos crezcan exclusivamente? Tienen antibióticos y los antibióticos no le hacen efecto a los hongos y levaduras, porque tendríamos que tener antifúngicos. En este caso se agregan antibacterianos para bacterias. Y es por eso esa alta selectividad, ¿no? Bien, entonces acá, por ejemplo, tenemos por un lado levaduras, miren estas colonias, tranquilamente podemos decir que son de borde circular, entero, superficie brillosa, brillante, lisa, ¿no? No es mucoide, es brillante, lisa, convexa. Entonces, miren, acá rápidamente nosotros tenemos la lectura de una colonia. En cambio, es muy diferente para los hongos, porque el borde es digamos, ramificado, la colonia es circular, ¿no? Umbilinado. Entonces, tenemos que emplear otra terminología para el caso de hongos. Pero al final de cuentas, nosotros queremos numerarlos. Entonces, si vemos una colonia, así vamos a ver a las levaduras. Así, miren. No se olviden que las levaduras son unidades celulares de tipo vegetativo que se reproducen por gemas, por yemas, ¿no? No es división binaria. En cambio, los hongos son organismos, estos son células eucariotas, es decir, tienen núcleo con membrana nuclear, lo mismo que los mohos. El conjunto de levaduras y mohos nosotros los conocemos como hongos. Miren acá, si extraemos una pequeña porción de la colonia, vamos a ver que tiene una estructura muy diferente a lo que es una bacteria.
Y ya creo que en algún momento hemos explicado por qué crecen de esta manera, todo es circular, ¿no? Bien. Entonces, lo primero que siempre debemos recordar es el tipo de medio de cultivo, qué composición tiene, qué función, su uso. Y en este caso nosotros para hongos y levaduras utilizamos el agar saburó dextrosa al 4%. Hay otro agar saburó dextrosa al 2%. El 4% es para alimentos. El 2% es para muestras clínicas, uñas, pelo, cuero cabelludo, etcétera, etcétera, ¿no? Son dos tipos de patógenos. Pero solamente modificando el porcentaje de dextrosa o de glucosa, ya tenemos la selectividad del medio de cultivo para que bien crezcan las levaduras o los mohos. Como todo procedimiento, volvemos a repetir, el agar, ¿no? El medio de cultivo se pesa, luego se homogeniza, ¿no? En un baño a 130, luego se lleva al autoclave, se esteriliza o bien se almacena, se reparte o se entuba. ¿Ve? Entonces siempre vamos a tener el mismo procedimiento. Por otro lado, nosotros debemos siempre caracterizar la muestra. Ahora viene lo más importante. ¿Qué características tiene la muestra cuando llega al laboratorio? Entonces, tenemos que ver las características sensoriales, las características físico-químicas y el tipo de análisis microbiológico que se le va a practicar, ¿no? Y qué cantidad de la muestra que se va a utilizar para el análisis. Normalmente te podemos tener 1 kilo, 2 kilos, y de ahí, ¿cuánto necesitamos? Y eso va a determinar cuánto es la cantidad de muestra que vamos a utilizar. Para el caso de la microbiología de los alimentos, la cantidad de muestra es siempre 10 gramos, excepto cuando queremos ver patógenos en los cuales que tenemos que aumentar la cantidad de muestra 25 gramos, pero en la proporción siempre de 10 a 1, perdón, de 1 sobre 10. Entonces son 25 gramos para completar con 250 mililitros. Y siempre vamos a tener la dilución 1 en 10, ¿no? Bien, entonces se tiene que dar estas características de la muestra. Y nuevamente tenemos nuestros frascos donde vamos a hacer las diluciones. Tenemos la pipeta calibrada, ¿no? Que nos va a permitir tomar exactamente un volumen para cada dilución. El medio de cultivo en donde vamos a sembrar, pero ahora va a aparecer otra herramienta. Hemos visto que hemos trabajado con dos. En este caso, vamos a trabajar con un asa de siembra de vidrio. Es un asa de siembra de vidrio y que termina en un triángulo como digamos, una zona donde está doblado la varilla de vidrio. ¿Para qué? Para que sirva como un rastrillo que cuando se deposita sobre el medio de cultivo, ¿no? Se esteriliza y luego ya se ha colocado la muestra y lo que hace el asa de siembra o este tipo de asa que se llama Drygalski, sirve para esparcirlo, ¿no? Entonces luego giro en esta dirección y nuevamente hago esto por toda la placa. Entonces ya he hecho transversal, ahora puedo hacer una diagonal. Listo. Quemo el asa, lo flameo. Y lo guardo. Ya está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Este es el procedimiento de las diluciones. Se toma de diferentes partes de la muestra, se toma 10 gramos, no se saca los 10 gramos de un solo sitio, sino de diferentes partes de la muestra, tomamos 10 gramos, lo mezclamos con 90 mililitros del caldo diluyente, el agua pertona, y de esa manera lo llevamos a un stomacher, que es donde se va a triturar.
Una vez que está triturado, o podemos hacer esto cuando tenemos el estomacker. Y cuando no tenemos este aparato, que es como unas paletas que golpean a la bolsa, y de esa manera se muele, se disgrega la muestra. Lo que buscamos es de que ese movimiento suelte a las bacterias que están dentro de la carne, que están pegadas a la carne, ¿no? En este caso no tenemos el estomacker, pero tenemos una licuadora. Entonces, las porciones que hemos obtenido lo depositamos con los 90 mililitros de agua pertonada, se licúa y finalmente tenemos los frascos con las muestras. A partir de aquí se van haciendo las diluciones, ¿no? En cualquiera de los casos se hace 2 o 3 diluciones. De cada dilución se toma 0.1 mililitros con la propipeta, se saca 0.1 y listo. Ya tenemos entonces acá las muestras. Acá ya tenemos colocadas las muestras, se trabaja con esta varilla de vidrio doblada y la llamamos asa de siembra de Drygalski. Y así sucesivamente por toda la placa. Esta asa de Drygalski se esteriliza de la siguiente manera. Una vez que lo vamos a utilizar, se deja, se empapa con alcohol aquí y luego se lleva al mechero y se retira. Entonces, el asa de siembra se va a esterilizar con el encendido del alcohol. Una vez de que ya se enfría, lo llevamos para sembrar. Luego va a la incubadora. Podemos seleccionar 3 temperaturas, ¿no? 37 o 30 grados para, por ejemplo, muestras clínicas, es decir, uñas, pelo. En cambio, hay otras cepas de hongos o de alimentos que requieren que se incube a 20 grados centígrados. ¿Por qué? Porque es temperatura ambiente. Entonces, dependiendo qué cosa queremos, qué tipo de moho o levadura queremos aislar, entonces vamos a seleccionar diferente temperatura. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con patógenos del humano, tengo que cultivarlo a 37 grados. Pero si quiero trabajar con alimentos que están contaminados con hongos y que estos pueden provenir de manipuladores de humanos, entonces tengo que emplear 30 grados centígrados. Pero si quiero saber si son hongos ambientales, simplemente trabajo a 20 grados centígrados. Entonces, una vez se llevan a incubar, después de unas horas, ¿no? 24, voy revisando 24, 48, 72. Generalmente las levaduras pueden presentarse a las 24, pero normalmente se presenta a 48, 72 horas. Los mohos sí van a requerir más allá de 48 horas. Entonces ahora hay que contar, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la siguiente tarea. Ustedes van a contar, tienen acá una muestra, aquí tienen otra muestra y acá hay una tercera muestra que la he dividido en 2 láminas para que ustedes las puedan contar. Entonces, lo que necesito es lo siguiente. Trabajen en grupo, pasen en la voz y le dicen, por ejemplo, 2 cuentan una placa, 2 cuentan otra placa y otro grupo cuenta esta de acá. Al final, ustedes van a colocar, después de cada uno, colocan el número. Y una vez que tienen el número de cada placa, lo van a le van van a hallar el número de unidades formadoras de colonia que corresponde a cada dilución. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero esos resultados. A ver, esta numeración la va a hacer grupo 1 y grupo 3. La segunda numeración lo va a hacer grupo 2 con grupo 4. Y esa tercera, grupo 5 con grupo 6. Grupo 5 y 6 hacen estas 2 láminas.
Listo. Son 2:15, tenemos hasta las 2:30. Inmediatamente a las 2:30 por grupo los voy a llamar para que me digan los números y vamos a continuar ya con el cálculo final. ¿De acuerdo? Bien, empecemos. Ustedes tienen en las diapositivas estas láminas. Rosa de Bengala con clorafenicol. Observen que aquí yo puedo dividir, si no puedo contar en la totalidad de la placa, yo puedo dividirlo en 4. Luego cuento un cuadrante. Un cuadrante. También puedo tener otra alternativa. Que es la siguiente. Puedo trazar 1 centímetro cuadrado aproximadamente. Y cuento cada cuadrante. ¿Sí? Entonces, todos los puntitos que caben en cada cuadrante, y luego lo cuento y saco un promedio de las 5 áreas. Esta cantidad de las 5 lo multiplico por 64 centímetros cuadrados, que es el área de la placa. Y tendría el total de colonias aproximadamente, ¿no? Un valor aproximado del total de microorganismos que se puedan contar, que se puede encontrar en ese volumen que se ha sembrado. Entonces se supone, y mire, y no hablo de la otra placa porque no se puede contar. Entonces, para los cálculos finales se tiene que considerar la dilución. Si acá me sale, por ejemplo, en promedio 50, ¿no? Lo multiplico por 5, 5 por 5 son 250. El total, acá me puede salir 55, 38 y así. Entonces lo promedio. La suma de ello me puede dar 210. Lo divido entre 5 y tengo un promedio. Ese promedio lo multiplico por el área de la placa, que es 64 aproximadamente. Ese total lo pongo, pero ojo, ese todavía no es el total. No se olvide que acá tengo que he empezado no con la dilución a la -1, estoy empezando con la dilución a la -2. Entonces, acá este número que me sale va acá, pero le tengo que aumentar 2 ceros porque es de la segunda dilución. Se multiplica por la inversa. Como es dilución 10 a la -2, la inversa es 10 al cuadrado. Entonces tengo que aumentarle 2 ceros. Y ese vendría a ser el resultado para esa placa. En cambio, si no puedo de esa manera, entonces, y digamos, puedo todavía, quiero ser más exigente y eh, más preciso, entonces yo puedo
dividir la placa en 4 partes. Ahí está. Y cuento cuánto hay en cada cuadrante. Y luego lo multiplico por 4 y eso vendría a ser el total. En este caso no se utiliza el área, simplemente cuento un cuadrante, lo multiplico por 4 y eso viene a ser el total de colonias que hay en la placa. Entonces tienen dos formas, pero ojo, en todos los casos, para todos los grupos, hay que ver en qué dilución empieza. Listo. Diez minutos más. Profesor, Sí, dime. si lo divido ¿Me escuchas? por cuadrantes, tengo que multiplicarlo por 4, ¿no? O sea, lo que cuento en un cuadrante lo Claro, multiplico por 4. por 4, exacto. Y eso es el total en sí. Eso viene a ser ya el total de toda la placa. Ah, ya. Gracias, profesor. De nada.
hasta donde hayan avanzado. A ver, el grupo que le ha tocado esta diapositiva. Creo que es el grupo 2. El grupo 2 está conformado por Villacrés, Inga, Cruzado, Hurtado y Bustamante. ¿Están listos para presentar? Profe, disculpe, eso no nos tocó a nosotros. ¿Qué les tocó? A ver, grupo 1. Profe, no, disculpe, sí nos ha tocado ese, profesor. Claro. Disculpe. Disculpe, profe, disculpe. Disculpe a mi compañero, por favor, Sí, profesor. sí, está disculpado. No te preocupes. Ya, un momento, profe, lo que pasa es que mi laptop está un poco mal. Ahorita me conecto. Denos un segundo, por Ya. favor. Pero a ver, díctame cuánto te salió en la dilución a la -1. Ah, ya, me salió 15 rojos, 129 blancos y 5 amarillos, profesor. Ya. ¿Cuánto es el total? Aún no le he sacado los cálculos, profe. Ya. Solo he llegado a esto. Nos hemos un repartido poquito con mi grupo. rápido porque ya estamos en 2:31, 2:40 acabamos la clase. Ya, profe, un momento, por favor, hago Ya. los cálculos. Lo mismo, ¿qué otro grupo ya tiene sus cálculos? No se olviden que todos los que presentan su trabajo tienen nota. El resto es como que no presentó su trabajo. Profe, ya tenemos acá en el grupo 3. A ver, dime, el grupo 3, ¿cuál te tocó? El de la, no, de la 30, de la 30. El agar Dicloran. ¿Este? Sí, profesor, ajá. Es eso. ¿Esta? No, no, El de abajo, profe, el de abajo, ese. el agar Dicloran. Ese, profesor, no, el de arriba, el 30, profe, el número 30. El PPT 30, profe. Ya, ese, profesor. Ya. A ver. ¿Cuánto te sale en la primera dilución? ¿Qué grupo es? ¿Qué grupo? 3, profesor, número 3. Ya, grupo 3. Primera dilución, ¿cuánto le sale? $3,000, profesor. 3.000, ya. La segunda dilución. 9,000. 9.000, profe. Ya, mira, voy a poner acá 3.000. Si gusta, le comparto mi pantalla. A ver. Voy a dejar de compartir. Ok, profesor. Cuidado. Ya, puedes presentar. Vení. No puedo, estamos de ahí. Muy bien. Ya, ¿está bien? Ya. Ya, entonces te sale 3.000. ¿El otro cuánto te sale? 9,000. 9.000 y el otro. 1.000. 10,000. 10.000. Ya. A ver. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yo veo que hay más de 30. En 10. Ya. Vamos a suponer. ¿Por qué 3.000? ¿Cuánto has contado inicialmente? ¿Cuánto has contado? 30, profesor. ¿Ah? 30. Sí. Ya. Y le aumentas 2 ceros, son 3.000. Sí. En el otro, ¿cuánto te sale? 9 nada más. 2, Sí. 3, 9. 9, ya. 9.000. Y en el último, 1. 1. Ya. Y te sale 1.000. 10.000. 10.000. Ya. Entonces, ahora, solamente se considera las placas
¿Ya? Las placas que tú puedas contar entre 30 y 300. No como cálculo final, sino cuando se te muestran las 3 placas, tú tienes que considerar solamente aquellas que puedas tener entre 30 y 300. ¿Cuál es la que realmente vale? La dimensión, la 1, la primera. La primera, ¿no es cierto? Porque está por encima de 30 para arriba. Ajá. Claro. Entonces, esa es la única que vale. Sí. El resto, no. Entonces, ¿cuál sería tu resultado? Lo tienes que, sería 3.000 unidades formadoras de colonia por gramo. ¿No es cierto? UFC / gramo. ¿Ya? Ahora, eso transfórmalo a logaritmos. Sería logaritmo de 3.000. ¿Cuánto es? Un ratito, profesor. 3 punto y cuánto. 3.4, profesor. Esa es otra forma de expresar. Sería 3.4 log 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 UFC por gramo. Muy bien. Mancisidor está. ¿Quién está presentando? Vázquez, profesor. Vázquez Cinti. Vázquez Inti. Ya, a ver, García Ayala. Sí, profesor. Hay otra fórmula para calcular el número de microorganismos. Abre para ayudarte. Ya tienes el valor, ¿no es cierto? El valor, digamos, de manera cuantificable, ¿no? De manera cuantitativa, cuántos hongos tiene esa muestra de pescado ahumado. La pregunta es, ¿está dentro del límite normal? ¿Qué tendrías que hacer para saber eso? García no sabe, ¿no? No tienes idea. No, profesor, lo siento. Ya. Manayay, Tampoco, profesor. tampoco. Mancisidor, ¿cómo sé que está dentro de los valores normales? ¿Estará bien esa contaminación? ¿Qué dice Mancisidor? ¿Oncoy? No sabría decirlo. ¿Oncoy? Sí, dígame, profesor. ¿Cómo sabes si esa carga es normal o no es normal? ¿Por el volumen de la siembra? No. Estamos hablando de manera cuantitativa, porque la anterior, la lectura de colonia, es una cuestión cualitativa. Son cualidades que tiene la colonia. Por ejemplo, yo te puedo decir ahora, coge una colonia y descríbela. Entonces tendrías que hacer el paso anterior, ¿no? Describe la colonia. En este caso, estás cuantificando. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabes si estás dentro del límite normal? Entonces ahorita mismo vayan a internet y pongan en pantalla la resolución 007-2008. En internet lo encuentran como criterio microbiológico. Y lo muestran en pantalla, por favor. Ahí está, muy bien. Ya. Ahora sí, ubícate, sigue. Ahí. Más adelante.
más adelante. Ahí, fíjate en esa clasificación que va del 1 al 10, en donde a qué punto vas a irte. Dice carnes y productos carnes. Sigue bajando. Avanza. No, ya te pasaste. Sigue a la clasificación de alimentos. Arriba, más arriba. Arriba, ya, ahí. Ahí. Dice productos hidrobiológicos. Ahí vas. Al punto 11. Busca entonces, el 1 es leche y productos lácteos. Avanza hasta el 11 de esas tablas que ves abajo. Sigue. Ahí. Ya. Busca lo que corresponde a ahumado. Dice productos hidrobiológicos crudos. No es. No. Producto hidrobiológico precocido y cocido. No es. Moluscos bivalvos. No es. Sigue. Más. Ahí está. Productos hidrobiológicos ahumados en caliente. ¿Qué te pide? Aerobios mesófilos, ¿no? Ya. Ahí están los hongos y levaduras. ¿Y cuánto te permite? ¿Cuánto es el mínimo y cuánto es el máximo? El mínimo es 10 a la 4 y el máximo es 10 a la 5. Ya, y el valor que has encontrado está por, ¿cuánto te sale? UFC. 3000, ¿no es cierto? 3000. ¿Cuánto te permite la norma? 10 a la 4. El mínimo. O sea, 10.000. Eso quiere decir que tu pescado ahumado está dentro, por debajo del límite permisible. O sea que está bien. Ya, está bien. Eso es lo que uno dice, pero en esa placa hay un montón de hongos, pero eso es lo que te dicen. ¿No? ¿Por qué te está dando esa facilidad de tener en el pescado ahumado tanta carga? Porque se supone que ese alimento va a sufrir tratamiento térmico. Se va a cocinar o se debe cocinar, no lo vas a comer así crudo. Entonces, en ese tratamiento térmico es que van a morir las esporas de las levaduras y de los hongos, de tal manera que no te haga daño. Esa es la interpretación que nosotros le debemos dar cuando numeramos, cuando cuantificamos la cantidad de bacterias que pueden tener en un alimento. ¿De acuerdo? Listo. ¿Hay algún otro grupo que quiera presentar? Profesor, al grupo 1 le ha tocado lo mismo que el grupo que acaba de presentar. Ya, ¿y qué opinión tienes tú ahora? Los valores han salido iguales, profesor. Hemos juntado la misma cantidad. Ya, pero ¿por qué han hecho el mismo valor si yo había indicado otro? Por mismo valor, no. Nos dijo que el grupo 1 y el grupo que acaba de exponer que hagamos El 1 con el 3 hacían sí. 1, el 2 con el 4 y el 3 con el 5. Sí, profesor. 1 con 3. Bueno, ¿alguien que haya hecho diferente? ¿Alguien que le haya tocado? Profe. El grupo 2. A ver, comparte, por favor. No lo tengo resuelto, pero tengo los datos en una hoja. Ya, muéstralos. Ahí se ve. Ya. Para el primero, ya, ¿cuánto a sale? mi compañero le salió 149, o sea, contando, ¿Cuánto? pero 149, ¿Cuánto? pero como es 10 a la menos 1, se multiplica por 10, ¿no?
Sí. Entonces No, sería primero, para saber qué placa vas a contar. la primera, dilución de 10 a la menos 1, ¿Cuánto te da? 149, La segunda, ¿cuánto te da? 75. Y la tercera, En la tercera, el compañero no me acuerdo cuánto dijo. ¿quién es el que te ha mandado el dato? ¿Cómo se llama? En mis grupos, 16 tiene la 16. tercera, profesor. Ya, ¿quién es el que hizo ese trabajo? Ah, ya, del grupo 2, hicimos No, ¿quién es el que te mandó ese dato? ¿de cuál? El que tú me dices, un compañero te ha enviado los datos. Ah, ya, yo he hecho Ah, ya la nos hemos 1, dividido. profesor. Ajá, nos hemos dividido entre todo el grupo. Sí. ¿Quién ha hecho esos datos? La 1, la de 10 a la menos 1, la he hecho yo, cruzado. La 2, Cruzado, yo, ya. Inga. Con Ya. Hurtado, 10 a la menos 1 con Hurtado. Y a Bustamante le tocaba la 3, pero se confundió, creo, con la otra. A mí Inga le tocó la 2. Ya, a ver, Hurtado. ¿Está Hurtado? Sí, profesor. Ya, dime, ¿qué trabajo te tocó a ti? Estuve haciendo con Eric, con Cruzado estuve haciendo la disolución 10 a la menos 1 porque era un poco más. Ya. ¿Has Pero notado que todas las colonias son iguales o son diferentes? no, cambian los colores. Ya. Bien. Ya, entonces, ¿cuánto es la segunda placa? Me dijeron 70 y 5, 75. ¿Y la tercera? 16. 16. 16. Ya, ahora, ¿cuál es la placa que vale? Para mí, la primera y la segunda, porque dijo que tiene que ser mayor de 30, ¿no? Entre 30 y 300. La primera y segunda son las que están dentro de ese Claro, rango. están dentro de ese rango. ¿Cuál sería más confiable entre las dos? La primera. No sé, ¿Dónde hay más o dónde hay menos? donde tiene más. ¿Dónde hay más, profesor? Y si tuviera 299, ¿la aceptarías? Mira que estás en los Sí. 3 dígitos. Claro, Mira porque que estás en los 3. Está en el rango, ve, profe, que usted nos ha dado hasta Sí, los pero 300. lo que Pero te ya se está pido, lo yendo, que les creo. pido es criterio. Sí, creo ¿Dónde que ya se hay está yendo. mayor sesgo? ¿Cuál es la diferencia? El de 70 está pegado al mínimo, ¿no es cierto? Claro. Sí. Y el 130 está pegado al de 300, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿dónde hay mayor probabilidad de que hay error? ¿En el mínimo o en el máximo? En el máximo. ¿Dónde es más fácil contar? ¿Dónde es más fácil contar? En la segunda En la sería, primera, profesor. en la segunda. ¿Ya? Además, en la segunda, al haber menos población, hay mayor crecimiento. Aquellas que no pudieron haber crecido en la primera, ahora al encontrarse en menos población va a crecer mejor. Entonces se juegan algunos criterios que tienes que utilizarlo para que puedas decir, esta es la que vale. Entonces, si se quedan con la de 75, ahora agreguen de los ceros. ¿Cuánto sería? 7500. 7500. ¿Cuánto representa eso en cuanto a logaritmos? A 3.87. ¿Cuánto dice la norma? 10 a la cuánto, mínimo. 10 a la 4, creo. En este caso, creo que era de 10 a la 2 hasta 10 a la 3. ¿Seguro? No, Dice. creo, era más. El ejemplo anterior. 10 a la 4 era. 10 a la 4, ¿no? Sí. 10 a la 4. Ajá. Entonces tu cálculo está en 10 a la 3, ¿no? Sí. 10 a la 3.
¿está bien o está mal? ¿Qué te preocupa? Tú como un día vas a ser ingeniero de planta, ¿no? Y tú dices, bueno, pues mi resultado dice 10 a la 3 y a mí me exigen mínimo 10 a la 4. ¿Estás contento? ¿O algo te preocupa? Porque tienes 3.60 y tantos, ¿no es cierto? Es ya prácticamente 4. Sí lo aceptaría, profe, si está cerca. No, claro, lo Al aceptas, al pero margen así establecido. lo aceptas sin preocupación. No, Mire, eh, si estuviera por encima de 10 a la 4, me sale 10 a la 5 y a mí me dicen que, bueno, puedes tener hasta 10 a la 6. Tampoco me debo yo, me está mandando un mensaje. Como esos hongos son contaminaciones cruzadas, porque son mesófilos, entonces yo digo, algo no están limpiando bien en la planta. Yo debo estar por debajo del mínimo. Y si en el mínimo yo estoy llegando ya al valor del mínimo, algo me está fallando, porque yo sería la idea que me salga 10 a la 2. Por ejemplo, ¿no? Yo digo, pues si veo con tanta limpieza que estoy haciendo en la planta, mando a analizar y me sale 10 a la 2 una fecha, 10 a la 2, 10 a la 2, 10 a la 2. Y de pronto me sale 10 a la 3, 10 a la 3.4, 10 a la 3.6. No porque estoy por debajo de lo que dice la norma, yo debo estar contento. Yo debo tratar siempre de que ese valor baje, porque eso es cuestión de contaminación cruzada. Por lo tanto, tengo que ver en dónde se está fallando para poder dar una medida correctiva. Algún sitio no están lavando bien, no están limpiando, de repente las ventanas están abiertas, entran las esporas, etcétera, etcétera. De repente el techo colindante tiene tanto polvo que cuando abren las ventanas en la planta, se contamina con eso. Es decir, tienes que ponerte en todas porque ese dato te está avisando, te está diciendo. Por eso se llaman criterios microbiológicos. ¿Está claro? Entonces, los valores no es una conformidad y acepto. Está bien, acepto, pero algo estoy revisando, porque si alguna vez me sale 10 a la 2, 10 a 3.1, 3.2, y de pronto me sale 3.6, 3.7, hay diferencias estadísticamente significativas y por lo tanto tengo que revisar. Pero ¿qué pasa si de arranque me sale 10 a las 6.42? ¿Acepto o rechazo? ¿10 a la Digo, cuánto? con mi grupo. ¿Ah? ¿10 a la cuánto? La norma dice hasta 10 a las 6 y me sale, o sea, el logaritmo de 6. Y mis resultados me dan 6.2. ¿Acepto o rechazo? Rechazo, profe. Porque Rechazo, pasa. pero que se pasa. No es de que no, apenita, ya así nomás, no, nadie se da cuenta. No, ¿sabes qué te está diciendo? Que todo tu sistema de higiene y desinfección está mal. Y tienes que revisar tu BPM o tu hazard. Tus productos en un momento van a tener 7, 10 a la 7 o 10 a la 8. Antes de que eso ocurra, tú tienes que revisar todos los protocolos de higiene y desinfección de la planta. Esa es la forma como trabaja un ingeniero, interpretando. Los criterios se interpretan. A partir de un número, se interpretan. ¿De acuerdo? Ahora, en estos tiempos modernos lo que prima es la microbiología predictiva. Con esos datos yo hago un clic y el modelo matemático me va a decir, está fallando en tal sitio. Esa es la ventaja, ¿no? Bien, jóvenes, entonces, con esto hemos terminado este pequeño repaso que hemos hecho de aplicación de la parte teórica, ¿no? Y manden sus trabajos. Este trabajo que hemos hecho los dos, pueden mandar con imágenes, pueden buscar más ejemplos. Les doy plazo hasta, estamos miércoles, hasta el viernes, porque yo el día viernes ya debo estar subiendo las notas al sistema. ¿De acuerdo? Ya, profe, grupo 2, no se vaya a olvidar. No, ya los anoté, ya grupo 2. Profesor, con respecto a la asistencia, yo llegué después de que estaba llamando. Inga. Ya te puse ya presente. Ah, ya, gracias. Ya. Bien.
Nos estamos despidiendo. Ya será hasta otra oportunidad. De repente ya no nos volvemos a encontrar, pero nos veremos en la universidad. Siempre puede estar atento a que si quieren hacer algunas prácticas, tienen un tiempo libre, pueden ir al laboratorio, o cuando ya exista la etapa presencial, pueden acoplarse a cualquier grupo de microbiología dentro de su horario correspondiente y pueden asistir como alumnos libres para que puedan aprender todo lo que no nos ha quitado esa posibilidad, el famoso COVID. ¿Tá? Cuídense mucho, ha sido un gusto trabajar con ustedes y será hasta otra oportunidad. ¿De acuerdo? Gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Profesor. Gracias. Hasta luego, suerte, Nos vemos, cuídense profesor. bastante. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, Héctor, de nada, gracias a ustedes. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, Gabriel.